Buenas noches, seguidores de Voz Perú. Estamos nuevamente en vivo. Nos encontramos ahora mismo en el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, donde se está haciendo la presentación del libro Aportes Filosóficos en Jurisdicción Constitucional en la Era Digital. Publicación de textos, ¿no? En este caso, tenemos a una de las coautoras de este libro que se está ofreciendo el día de hoy. Escuchemos las correspondientes palabras. Se han unido en este texto. ¿Qué tienen de común el derecho digital y el derecho previsional? Es que son vistos en la nueva era. Y como son trabajos de posgrado, partimos desde el punto de vista epistemológico. Y hemos agregado también un componente más. En mi caso, mi capítulo es sobre el derecho al olvido digital, que es mi tesis de doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tema que he venido exponiendo en congresos de Perú y el resto de Latinoamérica, en el cual he podido investigar también en estos 10 años cómo el derecho al olvido es un derecho moderno, producto de las nuevas tecnologías. Porque Internet actualmente publica y tiene una memoria absoluta de no olvidar. Entonces nos preguntamos, ante un hecho pasado, donde ya el ciudadano pagó su deuda, se reinsertó a la sociedad, inclusive en el derecho penal está el principio, se borraron sus antecedentes, pero sin embargo Internet se convierte en un nuevo flagelo, donde se le sanciona 2 veces al ciudadano y su dignidad como persona se ve menoscabada, como en el caso de Mario Costeja en España, que dio motivo en el 2015 al nacimiento de este nuevo derecho llamado derecho al olvido digital. Aquí en Latinoamérica, un país muy desarrollado en este tema es Argentina. Y este texto tiene los prologuistas al doctor Martín Leguizamón, que es el abogado actualmente de Maradona, del caso Maradona. Él reside en Argentina y es el primero en Latinoamérica en proponer el derecho al olvido digital. A 2 artistas del espectáculo, una de ellas Belén, una niña que a los 16 años quedaron grabadas sus imágenes de cómo ella era en un reality maltratada, humillada, golpeada. Ella actualmente es una periodista de Univisión y actualmente está luchando por el reconocimiento del derecho al olvido, porque ese pasado es cosa de solamente ella, de la autonomía informativa que tenemos todos nosotros, y tenemos el derecho de escoger qué información puede verse y no. Claro, siempre y cuando no tratemos de ocultar un delito o seamos personajes públicos, donde sí debe quedarse en el colectivo de la memoria. Entonces, este libro, para poder ser entendible, se adaptó al primer Congreso de Derecho y Literatura, que fue en junio, en la ciudad del Cusco, por lo cual todos podemos leerlo, porque parte de la literatura, por ejemplo, cita a Borges en su cuento Funes, el Memorioso, y vemos en esa narrativa cómo Funes, después de caerse del caballo, queda con una dolencia en el cerebro que le permite recordar todo. Entonces nos preguntamos, la lucha entre la memoria y el olvido, ¿qué es mejor, olvidar o recordar? Muchas veces el olvido es reconocido también como una forma de terapia y una forma de poder reinsertarse en la sociedad. Entonces, tenemos la expectativa de que un día también se reconozca el derecho al olvido acá en Perú y que todos podamos borrar ese pasado tortuoso de Internet. Yo les recomiendo mucho este texto, que ha sido hecho con mucho amor. Le agradezco a la gestión de nuestro señor decano, doctor Luis Mita, por abrirnos la puerta de esta casa, y a todos ustedes, estimados colegas, amigos, estudiosos en la materia, mis bendiciones. Nos estamos viendo. Bien, esas fueron las palabras de la coautora del libro Aportes Filosóficos en la Jurisdicción Constitucional en la Red Digital. Recordemos también que el día de hoy se echó presente el decano Edgar Itacuray, quien se echó presente el día de hoy junto Luis Hidalgo, quien nos va a contar respecto a sus experiencias en temas constitucionales. Para eso... Bien, en estos instantes va a entrar una persona muy importante del Colegio de Abogados del Callao para dar un discurso correspondiente al libro y a temas de derecho. Escuchemos las palabras correspondientes el día de hoy.
señor decano de este ilustre orden del Colegio de Abogados de Callao, doctor Luis Vita Fulay, señores, en este caso, autores, doctora María del Pilar Guzmán Codeñas y doctor Juan Eduardo Peña Figueroa. Señores presentadores de esta valiosa obra, Aportes Filosóficos y Literarios en Jurisprudencia Constitucional en la Era Digital. Señores miembros y colegas en general, en realidad, para mí, me complace darles la bienvenida fraternal en esta tarde tan importante como es la presentación de esta magnánima obra. Esta obra, titulada así Aportes Filosóficos y Literarios Jurisprudencial de la Jurisprudencia Constitucional en el Área Digital, Derecho al Olvido y Derecho Previsional, es una obra que estoy seguro que transformará nuestra comprensión del denominado derecho en el siglo XXI. Hoy en día se está estudiando a estos temas tan trascendentales como es el derecho al olvido en la era digital y por supuesto también vinculado con los estudios de derecho previsional en el derecho constitucional denominado las nuevas tendencias del derecho constitucional. Efectivamente, porque en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la información se vuelve incluso inmortal y se hace cada vez más compleja, donde se ha suministrado en bancos de datos digitales que podrían agraviar el honor de la persona, la intimidad personal, familiar, partiendo de esencia de que el derecho al olvido, también siendo ya un derecho innominado porque es producto de la creación jurisprudencial, efectivamente, ¿no? Nace cuya jurisprudencia comparada nace del caso Mario Foster, o sea, especialmente en Europa, ¿no? Amparado en una defensa fundamental para olvidar de una forma trascendental el estigma que se había marcado a este señor. Y para que también su regulación, que estaba siendo muy débil a través de la Ley de Protección de Datos en el modelo español, ¿no? Entonces, es un derecho, si nosotros acudimos al artículo 3º de la Constitución, que vincula la protección amplia de los derechos innominados, que es una válvula abierta para poder configurar el avance notable de esos derechos con claridad, partiendo en esencia, ¿no?, de la dignidad humana, de la forma republicana de gobierno y la soberanía popular, nace este derecho fundamental, ¿no?, como ya se dijo, de creación jurisprudencial. Efectivamente, porque el Tribunal Constitucional hoy en día lo ha trabajado en una línea muy importante, ¿no?, desarrollando no solo el derecho de segunda generación, como es el derecho previsional, también en su máxima amplitud estos novísimos derechos, ¿no?, que son las nuevas tendencias del derecho constitucional. Efectivamente, ¿no? Entonces, es un derecho de creación jurisprudencial, vuelvo a recalcar, que parte de la interpretación que se hace de una forma abierta del artículo 3º de la Constitución. Es un derecho innominado, creación jurisprudencial. En el Perú se ha trabajado en materia de habeas corpus y amparo, que podemos citar algunas sentencias. Ahora, en la revisión breve y sucinta de esta obra magnánima, he podido contemplar el análisis profundo del carácter filosófico por parte de los autores, tanto por parte de la doctora María del Pilar Codeñas como por parte del doctor Juan Eduardo Peña Figueroa. Esta monumental obra, mucho más que un análisis jurídico, lo enriquece con el análisis literario y filosófico. Es una exploración profunda que conecta pues la rigurosidad que debería ser del derecho con la sabiduría, la filosofía y la riqueza de la literatura. Los autores nos demuestran un manejo cabal de las sentencias y sobre todo de las leyes que están compenetradas, ¿no?, a la protección de los derechos fundamentales. La obra se divide en dos partes magistrales. Una primera parte que está vinculada al derecho al olvido como un vínculo, ¿no?, entre el pasado y el futuro, diríamos. Esta primera parte se sumerge en el derecho al olvido como un derecho emergente que nos interpreta a todos. Aquí los autores no solo examinan su base legal, sino que también nos invitan a reflexionar sobre sus raíces filosóficas y literarias. ¿Qué nos enseña la filosofía sobre las reflexiones de estas raíces memoriales que tienen que ver con el pasado,
como la literatura a través de sus personajes que han explorado el peso de un pasado que no se puede borrar. Al responder esas preguntas en función a estas interrogantes, el peso de un pasado no se puede borrar, efectivamente, pero en la era digital surgen herramientas necesarias a través de mecanismos de tutela judicial efectiva, ¿no?, de protección de los derechos fundamentales, como son esos mecanismos para acudir ante los jueces constitucionales o ante el Tribunal Constitucional. Y por otro lado tenemos el derecho previsional, que es un compromiso de solidaridad, porque si bien es cierto, el derecho a la previsional o a la previsión social está contemplada en la Constitución, en el artículo 10, efectivamente, pero ha tenido también un desarrollo magnánimo jurisprudencial por parte de sendas sentencias del Tribunal Constitucional peruano, partiendo en esencia del caso Anicama Hernández. Esta segunda parte del derecho previsional, que lo analiza de una forma clara, bastante metódica, y sobre todo el autor, en un país como el nuestro, donde el futuro de los jubilados es una preocupación constante y latente que aún todavía no ha sido superada hoy en día, este libro nos recuerda que la seguridad social no es solo una obligación legal, sino también un imperativo moral, y un compromiso por parte del Estado, de una obligación fundamental de prevalecer este derecho denominado el derecho a la solidaridad social. Efectivamente, ¿no?, dentro de las bases filosóficas, dentro de la justicia social, para poder determinar ciertos fundamentos de protección constitucional. Esta obra, pues, es un hito al servicio de todos ustedes, de la comunidad jurídica en general, de abogados, estudiantes de derecho, de algunos que quieren profundizar, siendo un derrotero fundamental este libro para futuras investigaciones, ¿no?, dentro de las nuevas tendencias del derecho constitucional, porque autores vinculados al estudio del derecho constitucional, como lo mencionó la doctora, efectivamente, Guzmán, en Argentina se han dedicado a tratar sobre el derecho en la era digital, por ejemplo, ¿no? Incluso en la regulación que existe en nuestra Constitución en materia de habeas data, de protección de datos, que habla acerca de como derecho fundamental, la libre autodeterminación informativa, parte en esencia de lo que debería ser la protección de estos datos, ¿no? Y tiene que ver también con el derecho al olvido y la creación jurisprudencial desprendida del artículo 3 de la Constitución. Bueno, para no cansarlos, ya cerrando esta pequeña disertación, entonces los invito a reflexionar sobre la base de estas ideas tan importantes de los autores, de la doctora María del Pilar Guzmán Codeñas y del doctor Juan Eduardo Peña Figueroa, siendo un aporte fundamental, ¿no?, sirviendo de paradigma para futuros estudios dentro de la especialidad en el área del derecho constitucional. Gracias. Bien, esas fueron las palabras de Rafael Ruiz, quien se ha hecho presente el día de hoy con esta gran intervención que ha hecho sobre el libro y la presentación de este libro que se está dando el día de hoy, como lo es el libro del día de hoy, que es el aporte filosóficos en jurisprudencia constitucional en la era digital. Bien, vamos a escuchar otra de los analistas de este libro, que va a ser una disertación correspondiente. Recordarles nuevamente, nos encontramos en el ilustre Colegio de Abogados del Callao, donde se está haciendo la presentación de este libro. Está enviado autoridades muy importantes, incluso el decano del Colegio de Abogados del Callao, el decano Luis Mitacure. Vamos a escuchar las palabras correspondientes. La jurisprudencia constitucional en la era digital. Este libro está escrito por dos grandes autores, y estos dos grandes autores pasan a hacer un aporte al conocimiento. Y el conocimiento va como un rayo de luz cada día. Y este conocimiento convierte a la filosofía rica cada día. Para mí es un honor presentar este libro tan importante y la preocupación de estos dos autores de estos dos temas tan importantes. Bien, vamos a mencionar nuevamente a los Este
libro coautores no de solo este libro, representa un aporte denominado académico Aportes Filosóficos de y gran Literarios en profundidad, Jurisdicción sino que Constitucional representa en la Era Digital, Derecho al un Olvido llamado y Derecho ético Previsional. a repensar Tanto la doctora del el Pilar derecho desde Guzmán su raíz humana. Coveñas, al igual que el doctor Eduardo Peña Figueroa, se han hecho En presentes tiempos donde para la hacer partícipe tecnología de esta redefine nuestras relaciones, presentación del libro que se está dando nuestras el día de hoy a memorias cargo del y Ilustre nuestras Colegio de Abogados del instituciones, Callao. esta obra nos invita a mirar al derecho no como un conjunto de normas frías, sino como una herramienta viva al servicio de la dignidad humana. Los autores abordan dos derechos fundamentales en el contexto digital: el derecho al olvido y el derecho previsional. Y los hacen desde una perspectiva interdisciplinaria que integra la filosofía, la literatura y la jurisprudencia constitucional. Uno de los aportes más contundentes del libro es su crítica a la ley 28389, que ha afectado gravemente a los pensionistas del régimen del decreto ley 20530. Este aporte y esta crítica lo hace exclusivamente el doctor Juan Peña Figueroa. El autor denuncia que esta normativa vulnera el derecho a la seguridad social, consagrado en múltiples instrumentos internacionales, y propone una interpretación constitucional que respete los derechos adquiridos, y garantice la equidad. Pero más allá del análisis jurídico, el libro nos ofrece una reflexión profunda sobre la dignidad humana como fundamento de los derechos. Pero lo voy a repetir en palabras del autor, del doctor Juan Peña Figueroa. La dignidad no puede ser negociada ni postergada. Es el principio que debe de guiar toda acción del Estado, especialmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Este enfoque humanista convierte la obra en una contribución no solamente para el Perú, sino para el debate global sobre la justicia. Memoria digital y protección social. Es una obra que incursionará en la sociedad como una luz crítica y constructiva, capaz de inspirar, reformar, sensibilizar a todas las instituciones y devolverle al derecho su vocación ética. Y así este libro nos recuerda que la jurisprudencia constitucional no puede ser indiferente al sufrimiento, ni ajena a la historia de quienes han construido el país con su trabajo y su esfuerzo. Este libro nos recuerda que la dignidad humana no es una idea abstracta, sino el alma de los derechos humanos. Defenderla es defender la justicia, la memoria y el valor de cada vida frente al silencio de la ley y a los desafíos de la era digital. Con estas palabras rendimos homenaje a los autores por su brillante aporte al conocimiento, por su compromiso con la justicia y por recordarnos que el derecho, cuando se escribe con conciencia, puede transformar vidas. Muchas gracias. Bien, eso fueron las palabras de una de las analistas que se echó presente el día de hoy haciendo un análisis correctivo sobre la presentación del libro que se está dando el día de hoy, que es de aportes filosóficos en jurisprudencia constitucional en la era digital.
día a día, como sociedad y como nación. Bien, en Finalmente, estos vamos a instantes ceder el uso de la palabra al doctor Juan se le va a Eduardo dar Peña Figueroa, coautor la del palabra libro, al segundo quien nos va a coautor del ofrecer libro. una Recordarles palabra nuevamente del los dos contenido y la relevancia del libro para los nosotros. correspondientes autores, que Personas son la doctora profesionales. María de Fuertes Pilar aplausos para Guzmán ella. Joveño, el cual escuchamos en unos instantes, y ahora el doctor Juan Eduardo Peña Figueroa va a dar su disertación en la presentación de este magnate del libro que se está dando aquí en el Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Escuchemos sus palabras correspondientes. Muy buenas noches, señores colegas, señor decano, doctor Benita, señores doctores que nos acompañan en la mesa, doctor Ceballos, doctora Guzmán, doctor Rafael Luis y doctora Silvia Chacón. Antes de iniciar muy brevemente el comentario de este estudio, de esta investigación, quiero también saludar la presencia de mi señora esposa, que se encuentra presente, aquel también de mi hijo Omar Peña, que también es agremiado en el Colegio de Abogados del Callao. Creo que ha sido de mucho fruto los comentarios de los colegas que han antecedido a este estudio, a esta investigación, de los aportes filosóficos, literarios de la jurisprudencia constitucional de la era digital y en el campo y en el sistema de derecho previsional. En lo que refiere al sistema previsional de nuestro país, este estudio, esta investigación me ha permitido lograr en su momento la conciliación de una maestría ante un problema pensionario de un sector específico del país, que es el sistema público, el régimen del sistema pensionario concreto ley 2030. Este sistema de pensiones tiene como antecedentes, como historia, en el Estado peruano, desde el año 1803, que se creó la cédula viva. Luego, posteriormente, en el año 1850, se creó la ley de voces, la ley 1850, en la etapa de que fue presidente de la República el señor Ramón Castillo. Era un sistema protegido por el Estado a aquellos trabajadores que elaboraban para dicho gobierno nacional, ¿no? Y con el tiempo fue modificándose el sistema, ampliándose el sistema, y tal vez así que ya en los años 1970, 74, se crea el régimen de pensiones de decreto ley 20.530, que solamente era de exclusividad para los trabajadores del sector público. No había otro régimen de pensiones, pero en el tiempo, con los diferentes cambios de gobierno, se fueron incorporando diferentes sectores del Estado. En este caso, de otras instituciones como Banco de la Nación, Petroperú, Magisterio inclusive, y fue creciendo y creciendo, que de tal manera que el fondo de los aportes a ese sistema fue colapsando con el tiempo. Y cuando sigue desarrollando este sistema de protección, es justamente está amparado en los artículos 10 y 11, que es un derecho universal progresivo al sistema de la seguridad social, y dentro está el sistema de pensiones. Ya en los gobiernos posteriores, en el año 90, con los cambios de política y de gobierno, fue muy afectado este sistema. De tal manera que los derechos que legalmente adquiridos mantenían en viva su vigencia, fueron modificados y se produjo la reforma constitucional ya en el año 2004. En el 2004 se cambia la Constitución del año 93, que mantenía la esencia de la Constitución de 1979. Se modifica el artículo 11 de la Constitución, se modifica el artículo 103 de la Constitución Política del Estado y se modifica también el artículo de la primera disposición de la Constitución Política.
Eso implicó que de la teoría de los derechos adquiridos pasa a ser una teoría de los hechos cumplidos. Es decir, tus derechos los mantenías vigentes hasta noviembre del año 2004. Posteriormente a ello, se vulneraron los derechos del sistema pensionario dirigido exclusivamente a este régimen de la ley 2023. Por eso que este estudio está dirigido a ese sector que era parte del Estado. Ello, con el tiempo, obligó que sus derechos de ser vulnerados constitucionalmente, los aportes que venían dando a ese fondo, que también se vulnera otro derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad porque yo venía aportando mis fondos en muchos años y con el tiempo se me recortó o se me las quitó. Entonces ha habido muchas vulneraciones a los derechos fundamentales del sector pensionario que al no tener ya un amparo constitucional se tuvo que recurrir, y ahí está en el libro, las investigaciones realizadas en la jurisprudencia constitucional pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Ahí agruparon a grandes sectores de pensionistas, ¿no? Ahí tenemos el expediente, el expediente 1146 del año 2000, de un gran sector de pensionistas que eran más o menos 4.800. Después tenemos la otra sentencia del tribunal, la 193 del 2000, 191 del 2003, que también están agrupados, englobados por un promedio de 3.300 pensionistas del sistema de pensiones de la ley 2030. Y finalmente, esos procesos constitucionales se llevaron con la finalidad de poder recuperar y restituir sus derechos de todos esos sectores de pensionistas que habían sido vulnerados. Posteriormente a ello también hay otra jurisprudencia constitucional que yo la llevé y se logró también a nivel de la Sala Suprema recuperar, restituir sus derechos económicos, sociales y de También tenemos, por ejemplo, lo que es el libro correspondiente, que es Por ello, el día de hoy que se está presentando aportes filosóficos en jurisprudencia constitucional en la era digital. quiero muy brevemente Vamos nuevamente a dejarle con las palabras correspondientes del coautor del libro que se está presentando hoy en el ilustre colegio de abogados del una Cairo. contribución esencial al pensamiento crítico y jurídico contemporáneo, y en especial en lo que respecta a la defensa del derecho al trabajo y el derecho a una pensión digna en el contexto de la transformación digital y constitucional. Este libro propone una lectura crítica de la Ley 28389, promulgada en el 2004, que ha generado una afectación directa a los pensionistas del régimen pensionario de 2500. De esta manera vamos a ver algunos intercambios con las declaraciones correspondientes de los coautores de este libro que se está presentando el día de hoy. Hasta el momento hoy informamos Rojechero para Voz Perú Digital, siempre confiable. Desde esa perspectiva filosófica, el autor reflexiona sobre la dignidad humana.